Aquí conversamos el porqué de nuestro comportamiento y la vida como la conocemos. Un espacio de preguntas y opiniones para entendernos y entender nuestra cotidianidad. Hablando de la mente, hablemos personalmente. Hola a todos, bienvenidos otra vez a nuestro programa. Estamos muy felices de estar de nuevo sentados hablando de todo esto que nos parece tan apasionante. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy conocido y que probablemente todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas, algunos obviamente más que otros. Aunque es considerada como una respuesta adaptativa de nuestro cuerpo, que hasta nos puede ayudar a mejorar nuestro rendimiento, puede llegar a salirse de control y empezar a gobernar nuestras vidas. Esta es la ansiedad. Me gustaría empezar saludando a mis compañeros y amigos y hacerle las preguntitas que siempre hacemos al principio del programa. Nata, ¿cómo vas? Hola Mari, súper bien, afortunadamente. Me alegra muchísimo. Nata, la preguntica, hoy les voy a hacer la misma pregunta a los dos. Listo. Me gustaría saber si tú crees que tú eres una persona ansiosa y por qué lo crees. Bueno, yo creo que no tengo que pensar mucho esa pregunta. Definitivamente sí, sí me considero una persona con rasgos marcados de ansiedad. ¿Por qué? Porque digamos que en muchas situaciones de la vida tal vez notaba que había algo en mí que era como si fuera una preocupación excesiva y veía que en las otras personas eso no pasaba tanto. Entonces, hasta que un día me di cuenta que efectivamente no era común que pasara y yo tal vez sí me estaba preocupando por las cosas cotidianas, mucho más de la cuenta y mucho más de lo que era normal. Después la vida me puso a estudiar psicología, muy afortunadamente, porque me encanta, y allí fue cuando efectivamente me di cuenta de que sí tengo rasgos ansiosos bastante marcados, de los que seguramente iremos hablando en el desarrollo del programa. Así es, sí. Bueno, gracias por compartir. Juli, ¿cómo estás? Hola Mari, hola Nata, ¿cómo están? ¿Cómo van? Muy bien realmente. Bueno, pues como la pregunta pues también fue Es la fue misma, sí. exactamente la misma que la de Nata. Entonces yo considero que sí soy demasiado ansioso, incluso fui diagnosticado hace poco. Vivir la ansiedad realmente es algo complejo, ya que a veces uno siente que pierde el control de la vida, del cuerpo, de todo lo que está al exterior e incluso de los pensamientos. Sí. Entonces, la verdad, para mí vivir la ansiedad ha sido algo bonito porque me ha enseñado a reconocer muchos aspectos de los cuales yo he aprendido a manejar y también he sabido llevar. Esto fue hace poco, realmente cuando yo caí en el tema de la ansiedad, cuando vivo esto, porque incluso yo vi estados de pánico e incluso un poco la agorafobia, que es el miedo a espacios públicos. Entonces, enfrentar esto era complejo. Pero Sí. con ayuda también, como ahorita decía Nata, de la psicología, de la psiquiatría, incluso en algunos aspectos de la medicación por cierto tiempo, puede llevar a cabo y superar esta ansiedad, y gracias a Dios siento que la sé manejar. Aún soy ansioso, pero también siento que lo estoy controlando de una manera que me ayuda a llevar bien la vida y me siento satisfecho realmente. Bueno, me alegra mucho y me parece muy lindo lo que dices, pues que finalmente uno de todo tiene que sacar aprendizajes. Bueno, ahora voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es psicólogo clínico, él es docente, padre de familia y apasionado por esta profesión. Él es Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos, es un placer tenerte por acá. Cuéntanos cómo vas. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también pues para ti, Julián, y la compañerita que hace parte pues de este evento y grupo tan chévere que tienen ustedes. Me parece muy bacano que jóvenes se piensen también en estos temas y se dé una charla estratégica para que todos podamos escuchar de este tema. Me alegra muchísimo. Yo creo que me gustaría que empezáramos así, como siempre decimos, a lo que vamos, para que nos expliques entonces en tus palabras qué es la ansiedad.
Pues bueno, hablar de ansiedad y eso involucra que todos podamos estar pensando en algo que pueda pasar en cualquier momento. La ansiedad, en palabras más específicas, es como una forma específica de preocupación, intranquilidad, problemas para dormir, dificultades, tristeza. Ustedes me dirán, este me está diciendo ya los síntomas, pero más que los síntomas es poderles decir sobre que la ansiedad es una forma que en algún momento el ser humano puede experimentar en cualquier momento y que puede Ujú, estar transcurriendo en nuestras vidas, que se exacerba en otras personas como en otras no, en otras un momento de ansiedad puede ser pasajero, pero es algo que puede estar en la cotidianidad. Entonces, ahora más con todo el tema del coronavirus, entonces imagínate tú ujú. encerrado en la casa o encerrada, no querer salir y le tocó hacer la vuelta entonces del banco porque la mamá no puede o hacer la vuelta en el supermercado y al salir de tu casa creo que lo experimentó mucha gente, yo lo experimenté Ujú, también y era el miedo y la ansiedad porque el miedo va relacionado también con la ansiedad a que de pronto me pegaran la enfermedad. Entonces tú te ujú. vuelves ansioso y la ansiedad te lleva a otras características específicas. Entonces hasta para coger la puerta o si cómo abres la puerta, voy a sacar plata del cajero, entonces cómo abro la puerta del cajero, cómo aprieto los Sí, botones. Bueno, son muchas cosas, pero que aprendemos a vivir con la ansiedad. sí. Pero entonces tú dices que, digamos que en algunas personas se ve más que en otras. Y yo, no sé, siempre me he preguntado como de qué depende que algunas personas tengan rasgos más ansiosos que otras, porque pues así como veníamos hablando antes de empezar a grabar con mis compañeros, pues que para algunas personas existe una ansiedad social, o sea, de no poder llamar a un mesero, de no poder pedir una cuenta en un restaurante, y para otras personas eso es una cosa completamente normal. O sea, ¿de qué depende que personas tengan más un rasgo ansioso que otras? Pues mira, no podríamos decir que sería una característica biológica o genética, ¿no? Yo creo que es circunstancial. Ujú, La ansiedad puede ocurrir cuando una persona teme algo malo o va a suceder. No es un término médico, pues como para decir que la ansiedad es una enfermedad directamente específica o hace referencia a un sentimiento de temor o preocupación que a menudo se relaciona con un problema, inquietud particular. Yo creo que es las formas en cómo la estructura de personalidad de cada sujeto o de cada persona está dada para adaptarse al contexto. Yo siempre hablo de que se entiende al ser humano desde la psicología, lo entendemos como por una triangulación siempre me ha fascinado. Cuando estoy en ujú, clase con los chicos se las explico y cuando estoy con amigos que no son psicólogos ni nada, pues también se los explico de la manera sencilla y es que el triángulo es entre mente, o sea, razón, eh, emoción y me ubico pues como en el corazón y conducta. Razón, ujú. emoción y conducta. Todos estamos relacionados con nuestro pensamiento, con lo que sentimos también y a partir de ahí generamos una conducta. Entonces, muchas veces la ansiedad puede estar relacionada inclusive hasta con el estrés. Además de los sentimientos de miedo y preocupación, a menudo también hay síntomas físicos como la tensión muscular, entre otras cosas, pero es diferente entender que ansiedad no es lo mismo que un ataque de pánico, porque muchas veces hay personas que dicen, no, entonces yo soy ansioso, no, pero es que, ay, a mí me ha dado pánico, entonces, ¿qué es pánico? ¿Qué es ansiedad? Bueno, son muchas cosas que podemos hablar hoy, pero para decirte así, redondeándote la idea, es que es predisposición de acuerdo a cómo está la estructura de cada persona. Ujú, Es muy cierto lo que plantea Juan cuando hablamos también del tema de un ataque de pánico es diferente según posiblemente el DSM-5, como lo plantea también en su texto. Pero digamos, a veces la ansiedad también puede causar, digamos, el tema de que cuando se ve tan ansioso, posiblemente uno puede recaer en este acto, pero no obviamente es diferenciar un poco los dos factores que no tienen similitud, sino que uno puede llevar al otro, para decirlo así. En el tema de la ansiedad también es posible detectar de que hay factores que incluso nos ponen así como cuando, por ejemplo, uno expresa las emociones hacia la pareja, como a esa persona que le gusta. También puede estar basado en el tema de que a veces lo canalizamos incluso en la comida.
Hay personas que para controlar la ansiedad comen más de lo normal. Entonces uno, por ejemplo, mira y comen a deshoras o por la noche están comiendo una cantidad e incluso se descuadra la hora de dormir. Entonces, duermo más por la tarde y por la noche soy un conejo y duermo a las 3 de la mañana y eso se afecta y uno que, pero ¿qué está pasando? La ansiedad nos da como inestabilidad emocional, para decirlo en esas palabras, que posiblemente puede causarse incluso por los mismos pensamientos, como ahorita lo decía Juan. Cuando uno se estanca tanto en el pensamiento, en lo que uno piensa, uno recae en todos esos factores fisiológicos y emocionales que afectan al ser humano. A mí me genera mucha inquietud, o sea, tal vez, como decía María al principio, la ansiedad sí puede resultar en una respuesta que en algunos momentos puede ser adaptativa para nosotros. Obviamente, pues porque el miedo muchas veces es adaptativo, pues por la supervivencia y por muchas cosas. Pero yo pienso que sí hay también que hablar de cuando estamos reconociendo un trastorno de ansiedad, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizado, pues que está clasificado y todo. Yo creo que eso también es muy importante porque igual hay personas que esta preocupación es tan exacerbada que ya no los deja vivir la vida normal o común y se vuelve tan incapacitante que los deja totalmente como estancados. Y pues obviamente eso ya también digamos que es otro problema. Yo pienso que igual la palabra sí está muy, digamos que muy usada, la usamos demasiado, ay no, es que yo soy súper ansioso porque tal cosa, pero claro, hay personas que sí tienen que convivir con la ansiedad de una manera un poco más problemática y que hace que la vida cotidiana se vuelva más difícil de llevar. Creo que eso también es como importante. Sí, pues yo creo que ahí de pronto vale la pena hacer la diferenciación entre una persona ansiosa, entre comillas, ¿sí? Y una persona que realmente tiene un diagnóstico de ansiedad. No sé si Juan nos puede hacer ahí la diferenciación. La aclaración. Claro, sí, sí. Es importante tener presente eso. Yo creo que en este ejercicio nosotros estamos invitados a tener una forma específica de entender qué causa la ansiedad, hasta dónde puede la ansiedad llegar a ser algo normal y al final a dónde puede llegar a ser algo ya patológico, pasado ya directamente a un trastorno. Bueno, yo creo que es importante ser específico en lo que les voy a decir y hay que entender cuáles son las causas. Yo creo que la ansiedad suele ser el resultado del estrés o sentirse abrumado por algo, por cualquier situación. Las causas más comunes de la ansiedad, hay que tener claro qué va ahí, qué va dentro del tema de cuando digo tengo ansiedad. Y son causales, por eso les decía yo al principio que es circunstancial, porque es de acuerdo a lo que tú estás experimentando. Entonces, estamos, digamos, las personas que hoy los están escuchando, pueden ser padres de familia, pueden ser estudiantes, pueden ser pareja, pueden ser hijos, no sé, estás experimentando muchas cosas. Entonces, las causas más comunes de la ansiedad incluyen presión por el trabajo, presión financiera, el tema económico es un tema bastante complejo, problemas familiares y sentimentales específicamente, hablar del tema de la separación o del divorcio es algo que también va muy relacionado con esto, duelo por algo, el duelo, preocupaciones sobre la paternidad o el cuidado, problemas para hacer frente a algún asunto, hacerle frente a un asunto financiero o administrativo, a las herramientas tecnológicas, ahora pues con todo esto que estamos ahora manejando todo por la parte virtual. Ahí voy a hacer un paréntesis, yo creo que también me decían ustedes que esto es charladito. Miren, un primer ejercicio que tuve yo ahora con el tema de la pandemia, que analizaba que me estaba generando también ansiedad, era la preocupación a salir a pagar una factura, la luz, el agua, hacer una vuelta en el banco. Entonces, el tenerle miedo a dar mi clave electrónica para consignar, eso me estaba generando ansiedad. Y es porque me ha tocado ver compañeros que de tener una tarjeta con 4 millones de pesos terminar en cero porque se las vaciaron y no sabía cómo. Pero era la situación entre o salir a de pronto a exponerme a contagiarme o a quedarme entonces pelado. Entonces, oh Dios mío, a una persona que no tenga una facilidad de resolución de problemas, este caso tan sencillo se le puede volver un problema bastante complejo.
Así Entonces la es. estructura de personalidad nos da a entender cuándo ya es un trastorno. Yo lo pude darle con facilidad, pues tengo mi esposa que es ingeniera de sistemas, entonces me dijo, mira mi amor, es que tú miras y donde en la parte de la página muestra que hay un candadito es porque es segura la página, puedes consignar el dinero. Esos pasos tan sencillos te dan a ti tranquilidad y tú dices, ah, lo voy a hacer. Y te dejas ir. Pero una persona ya con un trastorno de ansiedad ya generalizado y ya donde ya se te vuelve más patológico, este es un tema que se le vuelve tan difícil que prefiere mejor exponerse a la enfermedad, o sea, salir a contagiarse, que a quedarse pelado con la tarjeta. Ujú. Entonces, esos comportamientos, este ejemplo que acabo de dar acá, es un ejemplo sencillo para que ustedes entiendan cuando alguien sí tiene el tema del trastorno y cuando no, como cuando tú dices, cerré la casa y ya me voy relajado y listo, pero el que va normal y dice, no, cerré mi casa y ya lleva 3 cuadras y se Sí, vuelve a ver si sí cerró la casa o no, que es ajá, otra cosa, Sí. pero que sí es el ejemplo, va muy relacionado con este ejercicio a lo que estamos ujú. hablando hoy. Sí, yo creo que súper importante diferenciar, tal vez para que haya más conciencia en el uso, pues yo siempre le he visto mucha importancia al uso que hacemos del lenguaje y más a las palabras como lo es ansiedad, depresión, que hace poquito también hablábamos de eso con mis compañeros y con un invitado que tuvimos y él nos decía que es muy preocupante el uso tan, valga la redundancia, usado de la palabra depresión, de estoy deprimido porque me terminó mi novia, lo que sea, nos lleva a un entendimiento diferente de los conceptos y vale la pena que igual al escuchar pues podamos también diferenciar cuándo es algo entre comillas, siempre entre comillas normal y cuándo es algo entre comillas que se sale un poquito de eso funcional y de lo Ahí, normal. ahí- ahí me dices algo muy chévere, Natalia, y es que cuando nosotros estamos en el ejercicio de la psicología, pues a los que estamos en el tema de finalizando la carrera de psicología, los que ya llevamos muchos años ya trabajando como psicólogos, yo recuerdo cuando también empecé a terminar mi carrera, entonces ya todo el que me hablaba, yo decía, ¿será que este es ansioso? ¿Será que tiene depresión? ¿Será que este tiene...? No, yo creo que a veces el tiempo nos enseña a hacer una valoración clara de las posibles situaciones que pueda experimentar el ser Claro. humano. Por eso les decía yo al principio que entender la triangulación entre razón, emoción y conducta es fundamental, Ujú. porque también dice el ojo clínico, pero los psicólogos el oído nos ayuda mucho a poder entender al ser humano. Y hay algo bien bonito Claro. para ti y para Julián y para Mariana. Miren, hay algo que he entendido con mi vida y con mi estudio, ahora pues que estoy haciendo el doctorado, entender y que estoy atacando fuerte el tema de satanizar la salud, entonces para todo es un Ujú. trastorno, para todo es una Sí, sí, sí. enfermedad. Sí, sí. Entonces, no, ahí siempre he tenido muchas veces en consulta pacientes que me decían, doctor, entonces, ¿yo qué padezco? Entonces, Ujú. yo siempre saco el chiste y le digo, no, pues eres tan tierna que padeces como si fueras un peluchito. Ay, no, doctor, póngase serio. Yo no, es que, mujer, si tú llegas acá para yo decirte el diagnóstico, decir, Claro. ¿tú qué eres? Tú te me vas con un rótulo aquí Una de que etiqueta. Así estoy es. Sí. afectiva bipolar y ya utiliza Ajá. todo eso. Entonces, creo que entenderle y explicarles hoy a nuestros oyentes, entender lo de la ansiedad o un trastorno de personalidad, de depresión, algo que tenga que ver con una estructura de personalidad específicamente, va más allá de decir este es diagnosticado así o soy depresivo, soy ansioso o tengo delirios, sino que es decir, venga, como ser humano, cómo me adapto, cómo me construyo, cómo también aprendo del otro, qué puedo hacer. Entonces son cosas como también miradas que nos ayudan a tener una visión diferente de una mirada patológica. Claro, sí. No, totalmente. Así debe ser. Y cuando llegamos a, digamos, al tema de los trastornos psicológicos o salud mental, a veces caemos que, pues, digamos, algo que decía Juan ahora es que todos los psicólogos tratamos de analizar a las personas. Pues, yo estoy que me gradúo, pero yo no he caído en ese juego, gracias a Dios, de irme Sí, pues sí, a no vaya analizar. a caer, no vaya a caer, es que Uy, tranquilo no. que eso nos llega a pasar, pero tranquilo. Así yo, hay que experimentar con las personas de alrededor, eso sí. Pero bueno, eh, pero bueno, aquí el punto también es que aclararle a los oyentes y hay que tener claro, como lo dijimos con depresión, la ansiedad no es una emoción.
es un episodio, también es un trastorno como la ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, que es el más grande para decirlo así y el más grave. No sé, Juan, si es así. Hay algo que sí es bueno aclararlo ahí, mi Juli, es que, a ver, no es una emoción, pero va cargado de emoción. Me explico. Cuando tú te enfrentas a algo, hablemoslo así, hablemos del caso de estudiantes. Yo voy a hablar como estudiante, pues porque estoy ahorita también haciendo el doctorado, entonces también me da ansiedad. Entonces, hay que entregar un trabajo. Listo, entonces tú dices, bueno, empezamos. Ese trabajo es entre 15 días. Ay, no, entonces hoy me relajo, tengo que hacer otras cosas. Ta, ta, ta. Pasan 3 días y me faltan ya, falta 8 días todavía, no me relajo. Y vas haciendo cosas que te vas relajando, te sientes diferente, pero cuando te das en cuenta, caes en cuenta, faltan 2 o 3 días para entregar un trabajo que había que entregarlo hacía casi 15 días, un mes, y ahí empieza algunos comportamientos que alteran la situación. Entonces la emoción va cargada del miedo, la ansiedad directamente empieza a generar a nivel cerebral todo un proceso neuronal estratégico donde te dice, oye, póngase pues pilas, trabajar, trasnoche, haga esto, mire, entonces te empieza así, no, pero es que tengo que hacer esto, pero es que, ¿por qué no? Entonces te vuelves irritable, el sueño se te genera diferente, la alimentación cambia. Entonces, eso va cargado de una emoción que una persona con ansiedad ya directamente diagnosticada, con ansiedad generalizada, una de las características específicas es que es irritable, con nada se enoja o con nada se pone súper mal. Entonces uno dice, "Ay, hay que tenerle mucho cuidado a lo que también nos decía Julián ahora, y es sí, entender que va cargado de emoción, va cargado de razón también, y cómo entender a estas personas que tienen eso, porque esa enfermedad directamente de un trastorno de personalidad está orientado a veces a la ansiedad, y hay que saber entender a estas personas también. Si convivimos con una persona ansiosa, hay algo que yo tenía por aquí que lo saqué y voy a escribirlo por si de pronto lo vamos a hablar ahora, pero por ejemplo, está asociado, se puede relacionar otro factor en tema de salud con la ansiedad, a una fobia, a un trastorno obsesivo compulsivo, a un trastorno... Imagínate vos vivir con una persona con trastorno obsesivo compulsivo, entonces usted tiene que levantarse a esta hora, déjame el baño súper arreglado y si me lo dejo con una gotera o no, déjame todo organizado. Y uno dice, Dios mío, esta va a ser mi esposa para toda la vida, o este va a ser mi esposo para toda la vida. Ay, amante, no dice, o no, yo necesito a alguien así que me ayude en mi vida a organizarme, o no. Entonces, esas son Sí. cosas que tenemos que aprender a diferenciar y aprender a vivir con eso. Yo creo que Mm. estas personas no son una persona problema, sino una persona con un problema. Claro, sí. Sí, era lo que tú decías de las etiquetas. Por ejemplo, si a mí me diagnostican o me dicen que estoy en un episodio depresivo, pues yo no soy mi depresión. La depresión me acompaña y pues haremos cosas para salir adelante y habrá ayuda profesional y lo que tenga que haber, pero la persona no puede convertirse en el diagnóstico porque eso ya después se vuelve muy complicado de llevar. Sí. Hay algo bonito que quisiera decirles a los tres. Es, por ejemplo, en este caso, ¿cuáles son los desencadenantes de la ansiedad? Pues porque tenemos que tenerlos claros. O sea, uno puede decir, ah, yo soy ansioso, pero ¿por qué eres ansioso? Ujú, Y tienes que hacer una autoevaluación de qué te genera ansiedad. Por ejemplo, si tú dices, a mí ni por el berraco me coloquen a hablar en público. ujú, No, yo me pongo a hablar en público y la voz se me vuelve una nada, se me corta, empiezo a sudar. Otras personas dicen, no, es que no solamente hablar en público, por ejemplo, a una fobia. Tú dices, a mí me da miedo las alturas y por X o Y motivo llegaban familiares de que no son de Manizales y quieren conocer, les dio por subir al corredor por la cruz y dicen, ay, ay, Dios mío, ¿yo Jesús. cómo hago? Claro, entonces esas fobias entran a ser un papel muy complejo, pero tú tienes que luchar con eso. Y a lo último, también el miedo a sufrir un ataque de pánico también está Ujú. relacionado específicamente como a desencadenantes. Yo les voy a contar un ejemplo allá. Como dicen por ahí, a todo profe hay que parar. Si estoy hablando mucho, me paro. Pero les voy a contar, por ejemplo, cuando yo estaba estudiante,
de psicología en cuarto semestre. Yo me gradué por promedio de notas en la universidad. Entonces, no podía bajar el promedio de notas porque si no perdía la beca de la universidad y bueno, muchas cosas. Entonces, me relajé con una profesora que académicamente, una profesora que nos exigía mucho, pero hubo un momento en que la relación estuvo muy chévere con la profe y todos nos relajamos con la profe y la profe sintió que el grupo le correspondía muchas veces, pero en un momento dado nos pidió un trabajo y nadie lo había hecho. Venga, pero es que ustedes tenían unas guías, era para hoy, eso es la clase. No, todo el mundo callado, todo el mundo callado. Y yo, bueno, entonces como todo el mundo nadie habla ni nada, hicieron un examen fundamental que era para dentro de 8 días. Dijo, no, entonces saquen todos la hoja que les voy a hacer el examen hoy, no dentro de 8 días, sino hoy. Ay, no. Yo entonces creo que tuve la ansiedad porque a nivel fisiológico inmediatamente empecé a sudar. Hay que identificar que es una ansiedad y que es algo de pánico. Entonces Ujú, empecé a sudar, empecé a temblarme los dientes como cuando uno tiene mucho frío ujú, y ya entré en una situación que ya pasó al pánico. Entonces de una vez me puse a llorar. Yo en mi vida me había pasado eso hace ya muchos años, ajá. entonces mi compañera me decía, Juan, ¿qué te pasa? Oye, Juan, Juan. Y yo, no, no, pero ¿por qué se puso a llorar, Juan? Yo ya no hacer el examen, yo no puedo bajar el promedio. Es que, mira, entonces tú empiezas a pensar por otras cosas, porque tienes que sostener un promedio, porque tienes que tener esto, y se te pierden otras situaciones, y entonces pasas de la tranquilidad a una situación tan compleja que si no logras controlar los síntomas de la ansiedad, puedes pasar a un hilito tan delgado del pánico que ya las cosas vuelven tan complejas. Pues finaliza la situación en que me dice la profesora, oiga Juan, ¿a usted qué le pasa? Mire, ¿a usted qué le pasó, Juan? Dígame, lo mando para servicio médico, que yo no, yo me voy, profe, yo me voy. Y al final me fui, no fui capaz de presentar el examen. Me di cuenta que al final tampoco lo hizo, pero esa situación que tuve yo de estudiante en cuarto semestre me ayudó a entender también a mí que fue un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad que muchas veces uno dice, yo pensé que eso me iba a dar y que al final los síntomas que sientes de ansiedad se te pueden volver en pánico y que si no lo aprendes a manejar, a lo último se te puede volver en un trastorno. Sí, yo muy relacionado con eso, también me gustaría compartir algo muy curioso que me pasó hace varios años en un viaje que hice con mi familia y estábamos, yo siempre he sentido mucho miedo, pues cuando estaba pequeña sentía más miedo de salir como a la calle, de caminar en la calle, no sé, siempre he pensado como que lo peor podría pasar y pues antes era mucho más intenso. Y en este viaje salimos en la noche, era en un país que no era como muy reconocido por ser muy seguro. Entonces salimos todos a comer pues a un restaurante y estábamos caminando solos para ir. Y de un momento a otro empecé a sentir como que caminaba, pero no avanzaba, o sea, no era como si no pisara el suelo. O sea, totalmente fuera, como si estuviera en un plano fuera de la realidad. Y yo dije, ¿qué es esto tan espantoso? Yo tenía mucho miedo de salir a caminar esa noche y me ponía muy ansiosa, pues empezaba a sudar y todo porque pensaba que nos iba a pasar algo malo. Y empecé a sentir eso, como si estuviera en un plano, sí, en un plano diferente. O sea, no daba el paso, no sentía el piso, la sensación más extraña que he sentido en mi vida. Le dije a mi mamá, obviamente, pues estaba pequeña y me asusté mucho. Ella me dijo como, no, tranquila, respira, respira. Y días después me dijo como, no, Nati, yo creo que eso pudo haber sido un ataque de pánico. Yo nunca le puse cuidado y fue como, pues, que, o sea, pues no, o sea, no le puse mucho cuidado. Ya después, años después, yo siempre recuerdo eso porque la sensación física fue muy impactante. Empecé a ver una clase en la U que es psicopatología y la profe nos explicaba la manera en que se pueden presentar los ataques de pánico y nos explicaba del proceso de desrealización, creo que se llama. Y cuando lo explicó, vino como todo el recuerdo a mi cabeza y fue como, fue un ataque de pánico, o sea, entré en pánico, de la nada, literal de la nada. Entonces es como, no sé, siento que se puede presentar en síntomas
que uno nunca pensaría o que uno en el momento no sabe qué está pasando y es tan extraño que uno dice, pero ¿qué? ¿Por qué me siento tan fuera del plano real? Y claro, ahí fue cuando lo identifiqué, entonces no sé, lo quería compartir porque igual es como súper Genial, porque impresionante. mire, nos da plano, por ejemplo, para preguntarle a Julián o a la otra compañera en qué momento han sentido ansiedad, o si tienen una historia donde pueden narrar la ansiedad. Genial compartir esa situación. Uy, Claro. Claro. esto es jodido realmente. Digamos, en mi caso, comentando un poco, a mí es más que todo la ansiedad se presenta en lo social. Yo me considero una persona muy, pero muy tímida y eso que he soltado poco a poco. Yo soy muy reservado, a veces miro maluco, pero o sea, no es como decirlo así, como es antisocial o asocial, que no quieres nada, sino como que me cuesta a veces. Por ejemplo, una experiencia reciente fue en el tema de expresar los sentimientos hacia alguien. Ese realmente también ha sido un tema complejo para mí porque a veces siento que como que se viene ese miedo al rechazo, como que se me viene el miedo a tal cosa, pero también se me viene la presión a mí mismo que no voy a ser capaz de nunca hacerlo, entonces se me junta un pensamiento, como con esa parte ansiosa para decirlo así, yo, hijo de madre, pero ¿cómo poder afrontar esto? Eso es jodido Ujú. realmente. Y yo cuando lo hice, marica, o sea, literalmente, yo dije, se puede hacer, y no, no es tanto, o sea, lo real es decir las cosas y ya, ¿cierto? O sea, sin Ajá. afectar a mí, pero Es que es un... parece fácil, o sea, en lo cotidiano las cosas se ven muy fáciles y después las personas muchas veces no entienden que para algunas personas no es tan sencillo como parece. Sí, es Mira, verdad. Sí, y es complejo. Yo creo que ahí es donde uno entra a poder decir, venga, cómo manejo mi ansiedad. Pues, Ujú. ejemplo. Yo de pequeñito, como la historia que cuenta Julián, me gustaba una chica en tercero de primaria. Y entonces yo me acuerdo que le cogí una flor por allá y fui atrás y se la entregué a ella así todo lindo. Y entonces ella me dijo, ay, gracias Juan por la flor. Y yo, es que si es que me gusta, si quería decirte. ¿Y qué me quieres decir, Juan? No, es que sí, que me gustan. Ah, sí, gracias. Pero usted a mí no me gusta, es que usted es como feíto. Ay, Entonces, nunca se me olvida eso, nunca se me olvida eso, porque fue muy marcado tanto en que inclusive hasta en un momento dado para decirle a alguien que me gustaba era si yo me acercaba a darle el beso y la persona correspondía era porque si le gustaba, y era que si yo me acercaba y la persona se volteaba, la chica se volteaba, entonces yo decía, bueno, no alcanzo, menos mal ya no me boleteo diciendo si usted me guste para que me digan que soy feo, entonces uno dice, no, uno evita todos esos miedos, evitar todos esos sentimientos, ese cúmulo de emociones que se pueden cargar ahí. Y uno tiene que, como decía yo al principio, también a saber enfrentar las situaciones. Yo creo que muchas veces para eso, para mí es lo más lindo de la psicología. Yo creo que siempre lo he dicho en clase, la psicología ayuda a que el psicólogo o la psicóloga no solamente toca al ser humano, sino que toca el alma del ser humano. Tú haces algo diferente con la persona, tú acompañas a la persona a la situación que está viviendo. Y por eso yo creo que cuando estaba ya finalizando mi carrera, me orienté mucho por la terapia cognitivo-conductual, soy muy cognitivo-conductual y tratar de entender algunas ideas que se van generando inconscientemente en el ser humano y que a futuro las puede relacionar inclusive con algunas fobias o con algunos trastornos específicos porque fue algo del pasado que lo marcó para su vida, es donde uno aprende a entender a manejar todas estas cosas y, por ejemplo, lo que nos pide la terapia cognitivo-conductual es, por ejemplo, cómo identificar tus temores y tus pensamientos sobre las enfermedades graves, como para ir quitando ideas irracionales, aprender de formas alternativas de interpretar las sensaciones corporales, cambiando los pensamientos que no ayudan a fluir, cambiar la manera en que corresponden las sensaciones y los síntomas corporales, aprender habilidades para lidiar con la ansiedad y el estrés y aprender a tolerarlos. Bueno, entre muchas cosas que tú puedes aprender a convivir. Entonces, como decían ahorita las compañeras en clase de psicopatología, uno dice, cuentan todo esto, entonces yo soy también esto, o sea, yo vivo esto. Entonces, los oyentes que nos están escuchando hoy pueden decir, "Ah, lo que están diciendo estos psicólogos y estas psicólogas nos están, oh, yo también, entonces yo también tengo ansiedad, tengo trastorno
No, no, yo creo que hoy los estamos invitando a los oyentes a que se aprendan a reconocer, a hacer una autoevaluación de sus experiencias de vida y también a cómo saber enfrentarlas. Lo mejor del ejercicio es aprender a saber enfrentar los problemas. Lo difícil es no saberlos enfrentar y buscarle una solución no adecuada. Eso sí, los que puede generar a futuro problemas bastante complejos. Sí, me parece muy bonito lo que planteas, Juan, porque a veces las personas, si no afrontamos o sabemos vivir esos problemas, nos va a venir la represión de las emociones, no sabemos gestionar los pensamientos, pocas estrategias de afrontamiento en la vida, entonces posiblemente las personas o sea, no simplemente ansiedad, sino que también se nos pueden presentar otros trastornos o patologías mentales, para decirlo en esos términos. Entonces también es como saber afrontar todo eso, porque si no afrontamos la vida nos lleva por delante y vamos a chocar, vamos a tener aspectos que nos van a joder un poco, digamos, en ciertos temas. Obviamente hay temas complejos en la vida que hay que afrontar, pero hay unas maneras de estrategias para hacerlo. La ansiedad hoy por hoy es una de las enfermedades mentales que se está presentando más en la sociedad, incluyendo incluso en este tema de la cuarentena. Yo me hago una pregunta, ¿cómo será? O sea, no sé cómo ir a hacer la ansiedad ahora cuando pase la pandemia. O sea, porque las personas pueden tener una fobia al virus o a otro tipo de enfermedades que cualquier gripita, o sea, cuando termine toda esa pandemia, ¿cómo ir a hacer esto? El proceso de reacomodarse, o sea, porque es que hicimos un proceso para acomodarnos a estar metidos en la casa todo el tiempo, a estar tomando estas medidas extremas, entre comillas, aunque no son extremas, de higiene y de desinfección de todo lo que entra y sale de la casa y todo. Y ya después es volver a acomodarse a otra realidad, porque es que hay que ser conscientes que cuando salgamos las cosas no van a ser iguales, pues a como era la realidad antes de la pandemia. O sea, nosotros vamos a salir con unas pautas nuevas de comportamiento, con unas creencias nuevas y obviamente, como dice Juli, yo creo que con la ansiedad disparada al 100. Entonces, sí, yo creo que es algo importante. Yo creo que ahorita que hagamos las preguntas de los seguidores vamos a encontrar algunas pautas que nos puedan ayudar, digamos, como a mejorar este proceso. Exactamente, chicas. Entonces, pues, si quieres, vamos una vez a las preguntas de los seguidores. Y me gustaría iniciar con la pregunta de Nata. ¿Cuál es la tuya? La pregunta que escogí es muy simple, pero pues muy contundente. ¿Cómo saber si tengo ansiedad? Yo creo que nos referimos, un poquito de contexto, nos referimos a ansiedad ya, no si siento ansiedad, sino ya la tengo pues como algo que me está limitando en la vida. Generalizada. Sí, yo creo que es el contexto, estoy infiriendo. Bueno, yo creo que en este ejercicio es algo muy chévere. Yo creo que es decirle a las personas, mire, que nos quede también hoy en este encuentro, que primero debo felicitarlos a ustedes dos y a Julián, que jóvenes de su edad quieran hacer algo diferente para que las personas del común puedan escuchar esto y decir qué bacano que está pasando esto y estos jóvenes están haciendo esto. Los felicito. Muchos jóvenes como ustedes pueden ayudar a cambiar no solamente nuestro país, sino el mundo. Muchas Muchas Miren, gracias. gracias. yo creo que en este caso es poder identificar, como les decía al principio, cuáles son las causas más comunes. Recuerden que les decía que esto es circunstancial, es de acuerdo a donde te encuentres. Entonces, si por ejemplo, si hay presión por el trabajo, si hay una presión financiera, perdón, problemas familiares o sentimentales, de separación, de divorcio, preocupaciones por un tema del cuidado. Yo creo que es entender a partir de ahí cuándo nosotros podemos identificar, en este caso, eh, las dificultades que podamos estar experimentando para decir tengo ansiedad o no. Poder determinar un diagnóstico es probable que se deba hacer un examen físico y en este caso es importante recomendar que vaya donde el especialista, en este caso donde el profesional en salud mental que es el psicólogo, porque si no como decimos por ahí, nos automedicamos como también nos autodiagnosticamos. Entonces, Ujú.
puedo decir que no, entonces tengo esta sintomatología y entonces soy ansioso o soy Ujú. depresivo o soy afectivo bipolar o estoy llevado. No, no, yo Sí. creo que es a medida que se va exacerbando los síntomas, sí hay que colocar cuidado. Si la persona, por ejemplo, escuchó que está tronando, pero no está lloviendo, y la persona dice, no, yo no salgo porque de pronto me cayó un trueno ahí en el patio y entonces el comportamiento ya no es el más adecuado y los pensamientos son muy irracionales. Ahí sí ya uno dice, venga, aquí sí está pasando algo. Es un trueno y es por acá como al otro lado de la ciudad y esta persona está diciendo que no, que va a caer acá un rayo. Ya ahí son situaciones complejas, pero cuando tú estás sintiendo situaciones difíciles en tu vida, te invitamos a que puedas ir donde el psicólogo y la psicóloga. Esta es una carrera muy bonita y no necesariamente porque vas donde el psicólogo es porque tienes algún trastorno o estás llevado o llevada, no, para nada. Tú puedes inclusive ir hasta donde el psicólogo para ir a contar tu felicidad y tu Ujú. forma de estar Sí. viviendo tu vida. Entonces, creo que lo que nos dice hoy la oyente es más que decirle, mire, este es el ABC para darte cuenta que tienes Ujú. ansiedad. Yo diría más bien, aprende a vivir tu vida, gózate la que estás viviendo, pero si en un momento dado ves que hay conductas ya inadecuadas o está pasando algo, sí Ujú. es recomendable entonces que vas donde tu médico general, él te hace la evaluación y te remite a psicología. Bueno, Claro que Sí, interesante, sí. sí, sí, interesante sí. tu respuesta. Vamos con la otra pregunta que pues faltan dos. De manera breve, Juan, me gustaría que me respondiera esa pregunta que es un oyente. ¿Considera que el ámbito social y cultural aumenta la predisposición de la ansiedad en la persona? Ojo, una pregunta buena. Yo creo que mire, esa pregunta va con el ejemplo que hemos estado hablando hoy con lo del tema del COVID-19 y me gusta hablar de eso porque hasta me da risa porque yo he escuchado que hay gente que le dice el COVID, el COVID, yo El no, ca- nadie sabe cómo pronunciarlo. Exacto. Sí. Entonces, El el, virus. el virus. El virus. Y me parece muy gracioso porque yo escucho la pronunciación de muchas formas, entonces me parece muy gracioso, pero bueno. Yo creo que frente a lo que estamos viendo con esta pandemia, es de orden ya inclusive social y cultural. Mira, yo creo que darnos cuenta que hay una enfermedad y que mata, que nos está cambiando muchas formas inclusive de relacionarnos. Dicen que distanciamiento social, no, 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 ojo con eso. Distanciamiento personal. Pero si yo digo distanciamiento social, me estoy alejando de lo social, entonces voy a hacer un honguito de los champiñones. No, yo creo que también es la forma en que también decimos las cosas. El Sí. distanciamiento personal es fundamental para evitar el tema del contagio, pero el distanciamiento social, ojo con esas palabras que yo escuchaba hasta gobernadores, presidentes y todo hablando del distanciamiento social, como aléjense y no, no, yo creo que es la forma de explicarle a los oyentes que es también entender que hoy estamos en una situación social compleja, culturalmente con diferentes cambios estratégicos, que nosotros tenemos que aprender a saberme cuidar y a cuidar al otro. Y de hecho, entonces podemos decir que la sociedad puede generar más ansiedad e inclusive trastornos. Claro que sí. La pregunta que hace entonces el oyente es darle la respuesta que sí, sí. Esto a veces genera muchos trastornos que de una u otra manera se pueden aprender a manejar y que son fáciles de llevar. Qué Sí, sí, interesante. súper interesante. Y me gusta también lo que dices de tener cuidado la forma en la que hablamos. O sea, el lenguaje yo creo que tiene mucho poder y la forma en que nos expresamos, pues define lo que hacemos y define la forma en la que vivimos. Entonces Claro, me gusta decir. y me gusta esto para decírselos porque es que hay algo tan sencillo. Miren, vamos a hablar con una persona ya con un problema de ansiedad ya generalizado y va a salir a la calle porque le tocó. Ujú. Y fuera de eso tiene un factor comórbido, que el factor comórbido para los oyentes es que además de una enfermedad de base se le van sumando otras enfermedades. Sí. Entonces, es una persona con un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y entonces le tocó que hacer la fila. Y en la fila, la distancia personal, ojo, no social, personal, es de 1 metro. Ahora están diciendo que de 2 metros.
Pero entonces, por X o Y motivo, de los que están en el metro se devolvió un paso, dos pasos. Eso fue un problema para que una persona genere una discusión o genere un Ujú, ambiente complejo, porque es que está invadiendo mi espacio, ujú. aléjese, ábrase, no Así me es. toque. Entonces, yo creo que son formas también de aprender a convivir con eso. Yo creo que si tomas la decisión de salir a la calle, es porque también vas a ser responsable contigo mismo y con los demás sin ser grosero o sin ser grosera. La última. Bueno, esta pregunta de este seguidor dice, ¿qué puedo hacer para controlar mi ansiedad y mi mente? ¿Y cómo podría controlar una crisis ansiosa? Pues son dos cosas un poquito extremas, pero, pero sí, esa es la pregunta. Sí, lo primero que yo le diría al oyente es, como le decía a la pregunta que hacía nuestra compañera Natalia, yo creo que si ya está diagnosticada, pues mirar cómo empezar con el proceso y la terapia es fundamental. Hay algo muy bonito, la terapia en términos sociales es un diálogo. La terapia es un diálogo con el otro y tú hablar con alguien sobre esto es algo genial, pues, y más que es profesional, pues los psicólogos que han estudiado 5 años para entender el comportamiento humano, no se les olvide razón, emoción y conducta. Ujú. Eso ayuda a que entonces el diálogo sea más concreto, pero pues tenga una visión más clara de lo que puede estar viviendo el ser humano en lo que está experimentando. Entonces, esto pienso decirlo que si es diagnosticado, pues entonces mirar cómo está el tratamiento con el tema psicológico, porque recuerden que hay tratamiento combinado tanto psicológico como farmacológico. Y hay personas que con un trastorno de ansiedad generalizado sí necesitan tomarse un medicamento para manejar pues algunas circunstancias a nivel cerebral, pero yo diría que en este caso lo más recomendable es ir al psicólogo. Si me dicen, ah, pues claro, es que psicólogo, no nada, yo voy diciendo, crean lo que hacen los psicólogos y las psicólogas en el país. No solamente tenemos nuestros héroes que son los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud, sino que también tenemos psicólogas al frente de todo este proceso, psicólogos trabajando día a día, pues manejando un tema de ansiedad, controlando todo un proceso emocional frente a la enfermedad de esta pandemia. Entonces yo creo que también es una carrera que es creíble y que tiene cómo ayudar a las personas. Entonces, frente a la pregunta, pues, ¿qué hace el oyente? Es decirle si está diagnosticado, manejar muy bien el tratamiento que te está dando el profesional, el psicólogo, en este caso la psicóloga. Y pues si no estás diagnosticado, pues y ir donde el médico, pedir una cita general y decir, tengo esta situación, creo que estos síntomas me están dando por esto, entonces me gustaría que me mandara a una evaluación por psicología, doctor o doctora, para saber qué es lo que tengo. Y eso tiene con facilidad darle la respuesta a nuestro oyente. Listo, muchísimas gracias. Sí, yo creo que la invitación hoy es, primero, como siempre lo decimos, yo creo que eso es algo supremamente importante, el llamado al autoconocimiento. El autoconocimiento, yo diría que basándose en las diferentes circunstancias que a uno le van pasando en la vida, me gusta eso de reconocer también esa triangulación de la que tú hablas, cuáles son mis emociones, cuáles son mis pensamientos y con base en esas dos cosas, cómo yo actúo frente a las cosas que me va tirando la vida, ¿cierto? Y definitivamente aprender, como dijo Julia al principio, que me pareció muy bonito, no soy perfecto, van a haber cosas que me van a estresar al máximo, van a haber cosas que siento que no voy a poder manejar, que siento que viene un peligro inminente que no voy a poder controlar. Entonces, ¿qué hago con eso? O sea, ¿qué puedo sacar de eso? Dar un paso atrás, diría yo, mirar las cosas desde una perspectiva, digamos, más grande y ver qué puedo aprender y qué me puede servir para mi futuro, sí, para futuras situaciones. Yo creo que esa es la invitación al día de hoy. Y sí, de verdad, muchas gracias. Sí, lo que dice Mari es súper importante. Recordar también que nuestros problemas o nuestros conflictos no nos definen y cualquier circunstancia que atravesemos, por más difícil que sea manejarla,
llámese como se llame, no es lo que nos define es qué hacemos para llevarla, qué hacemos para tramitarla y en el proceso cómo crecemos y cómo nos conocemos. Y darte las gracias a ti, Juan Carlos. Muchísimas gracias por estar, por hablar con nosotros, por este rato tan chévere, por compartirnos tantas cosas. Y súper, o sea, quedamos súper satisfechos. De verdad que estuvo súper interesante todo lo que nos dijiste. Nos gusta mucho tu mirada de la psicología. Definitivamente se nota que te apasiona muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, es algo, como ustedes decían al principio, no sé quién lo decía, si era Mariana o Natalia, que la psicología nos ayuda a tener una postura diferente en la vida. Y las voy a invitar a que conozcan algo ya diferente, algo que estaba ahorita analizando y es, siempre hablamos de la medicina ortodoxa, donde es el médico que te trata, que te manda el medicamento y todo, pero siempre ha estado también la medicina ancestral y es algo que también ahorita he estado leyendo mucho porque entender la medicina ayurveda, entender cómo ahora años nuestros ancestros acá indígenas con un dolor de cabeza cogían una matica, la picaban y te la daban y eso te servía para el dolor de cabeza y era algo natural, pero cómo nosotros nos enfermamos y nos dan un medicamento, un químico para el cuerpo y cómo entonces manejar todas las situaciones. Y desde la psicología hoy nos están invitando que la meditación, que entendernos a nosotros mismos, que hacer yoga, que hacer ejercicio, nos ayuda a manejar todo ese tema de ansiedad, de depresiones, de algunos trastornos. Entonces, creo que estamos invitados a no seguir patologizando y a vivir de una forma diferente la psicología y que las personas y los oyentes que nos están hoy escuchando entiendan que vamos más allá de un diagnóstico, de un medicamento, sino vamos a tocar el alma del ser humano que busca a la psicóloga o al psicólogo. Qué bonita frase, Juan. Muchas gracias realmente. Saben que pues lo ideal es aceptar lo que uno vive para saberlo afrontar y saber buscar las estrategias para salir adelante en todo lo que vivimos, porque solo somos seres humanos, emocionales, racionales y sentimos muchas cosas. Y lo ideal es buscar las estrategias de afrontamiento para vivir y tener una calidad de vida y un bienestar lo mejor posible. Bueno, saben que nos pueden seguir en Instagram como @personalmentepodcast, en YouTube como personalmente podcast y en Spotify como personalmente. Y los seguiremos esperando para que sigamos hablando personalmente. Un abrazo para todos y que estén muy bien.